estoy batallando un poco con ello. Pero ahí vamos a salir. En esta película del cuarto rey mago, este personaje tiene un esclavo llamado Orontes. Orontes nunca termina de comprender por qué su amo vende todo lo que tiene para hacerse de 3 joyas, una perla, un rubí y un diamante. Y esas 3 joyas, el cuarto rey mago piensa entregárselas al niño Jesús. Él conoce la estrella de Oriente, recibe la revelación, ¿verdad? Según la película, del nacimiento del rey de los judíos que van a nacer en Israel. Investiga, el lugar es Belén de Judea. Y amo, se oye constantemente en la película. ¿Pero por qué? Le escribe al papá del cuarto rey mago que no la está pasando bien, nada bien, ¿verdad? Por todo lo que su amo, el cuarto rey mago, está haciendo. 33 años no le bastan a Orontes para comprender hasta el final, ya lo comprenden. Pero una de las cosas que le dice el cuarto rey mago es que su vida, si no tiene un encuentro con ese niño Jesús, ¿verdad?, no tiene sentido. Mi vida no tendrá sentido a menos que me encuentre con Jesús. Ese era el sentido de su vida. Hay cosas en la vida, hermano, que tienen sentido. Por ejemplo, sabemos que la naturaleza humana nos enseña que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Y hace años yo conocí a una pareja. Ellos venían a la iglesia, pero no tenían hijo. A los años lo volví a mirar a él y ya estaban divorciados. Hay un hombre en la Biblia que se da cuenta que su esposa, Ana, él se llama Elcana, le dice a su mujer, Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Porque era estéril, no tenía hijos Ana. Y luego tenía una rival que le irritaba. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Era obvio que no. Porque hay cosas que van a llenar esa existencia, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse en hijos y morir. Ley de la vida. Gloria a Dios. Ahora, nada va a suplir a la llenura del Espíritu Santo en cualquier creyente, hermano. Nosotros como cristianos podemos hacer cualquier cosa. Podemos tener una vida religiosa, pero si no tenemos una llenura del Espíritu Santo, hermano, nada podrá suplir esa necesidad. Yo quiero ministrar acerca de el ser llenos con el Espíritu Santo, hermano, porque de eso hemos tratado en este evento de cosechadores. Y ahí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, leemos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Oro que la unjas, mi Señor, en mis labios, de tal manera que yo la pueda ministrar en la dirección del Espíritu Santo, Señor. Desciende aquí y llénanos, haz una obra poderosa, llénanos con tu Espíritu
Santo, Señor, edifica y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Vamos a ver primeramente, ser llenos del Espíritu es un requerimiento esencial, hermano. Es fundamental en la vida cristiana ser llenos del Espíritu Santo, hermano, porque ni medio lleno o medio vacío la vida cristiana podrá tener sentido. La Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos un depósito espiritual, un depósito del Espíritu Santo. Pablo se lo dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14, le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito, hermano, es una especie de, un depósito es un lugar donde se guarda o se retiene algo. Puede ser una ánfora, puede ser una caja, especialmente un depósito de fluidos. Entonces, cuando Pablo habla a Timoteo de depósito, es algo que está en el ser humano, está dentro del ser humano, pero especialmente en el creyente, porque cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, ese depósito se abrió por la fe, se abrió por el perdón de pecados, se abrió porque creímos que Dios salva, perdona, libera, transforma, restaura, regenera, amén, hace una obra poderosa. Pero ese depósito se llenó con el Espíritu Santo en el caso de la mayoría de nosotros. ¿Cuántos se acuerdan cuando hablaron en lenguas por primera vez? A eso la Biblia le llama el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora Pablo dice en 2 Timoteo 1, pero en el versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pablo dice: Timoteo, tú tienes un depósito por el Espíritu Santo, tienes que guardar ese depósito por el Espíritu Santo que está en ti. Yo tengo ese depósito y Dios es poderoso para que mi depósito sea guardado lleno. Ese depósito lleno. Dice Efesios 5:18: sed llenos del Espíritu. Ahora, la Biblia dice, hermano, que David es muy jovencito cuando ya es un creyente. David es un adorador, es el dulce cantor de Israel, ya adora a Dios, ya alaba a Dios, pero la llenura del Espíritu Santo viene cuando Samuel ora por él. Ahí en 1 Samuel capítulo 16, en el versículo 13, leemos: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿quién vino sobre él? El Espíritu de Jehová. Vino el Espíritu de Dios sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora David, expresa con sus propias palabras en el Salmo 23, versículo 4 al 6, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Escuchen, mi copa está rebosando. Esa copa es el depósito que Pablo está haciendo referencia a Timoteo.
por el Espíritu Santo. Yo tengo ese depósito y sé que Dios es poderoso para guardarlo en su plenitud, en su llenura. David dice, mi copa, o sea, mi depósito, está rebosando. Ahora dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David está hablando que su vida tiene sentido. Para él la vida es una vida de valor, una vida que vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque es cierto que hay valles de sombra de muerte, hermano. Esto tiene que ver con tiempos tormentosos, tiempos donde algunos de ustedes pueden sentir que la muerte los acecha. De repente, caray, me estoy sintiendo mal. Se me hace que el COVID me va a caer y me va a dar en la mosenca. Se siente eso, hermano. Se sienten acechanzas de espíritus de muerte, valles de sombra de muerte. Pero dice David que el temor que a algunos les quebranta la inseguridad, hermano, la zozobra, la inquietud, que a algunos los hace esconderse, estar a la defensiva. Dice David, yo no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y habla de enemigos ante los cuales Dios le va a aderezar un espacio ¿cómo se dice? Aderezas mesa, banquete. Dios va a abrir un banquete para David, y los enemigos que están al acecho de él se van a quedar con un palmo de narices. ¿Por qué? Porque mi copa está rebosando. Está hablando de una llenura, hermano, y habla de una plenitud por la presencia de Dios sobre su vida. Salmo 16, versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Esa palabra plenitud, hermano, es exactamente la llenura del Espíritu Santo. De esto habla Pablo, y a esto, hermano, tenemos nosotros que llegar, a esta llenura, a esta plenitud de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí están las delicias, la plenitud de vida en su presencia. Menos que esto, hermano, pueden generar crisis existencial. A esto nos quiere llevar Dios, a usted y a mí, a cada creyente, a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. El sentido de la vida en Cristo Jesús es vivir a plenitud. Nada puede sustituir esta realidad. Cuando hablamos del sentido de la vida, se dice, el sentido de la vida está constituido por el conjunto de objetivos que justifican a plenitud la existencia de un individuo. O sea, yo soy cristiano porque leí. No, hermano. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque me gustan las alabanzas, las canto y me siento bonito. No, hermano. Yo soy cristiano porque tengo la llenura del Espíritu Santo. Esa es la plenitud. Ese es el sentido de la vida cristiana. La vida cristiana tiene sentido por la llenura del Espíritu Santo. Y sin esa llenura, hermano, puede haber una crisis existencial. Por eso Jesús le dijo a los discípulos después de la resurrección:
En Lucas 24, versículos del 4 al 6, les dijo que fueran a Jerusalén y que no salieran, que no se expusieran hasta que fueran investidos del poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, porque hasta entonces ellos recibirían poder para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. O sea, no salgan. Y en Hechos capítulo 19, en la iglesia más bien en Efeso, los creyentes están teniendo una experiencia, están aceptando a Cristo. Y ahí en Hechos 19, versículo 1 y 2, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y en el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. O sea, no fue suficiente con que ellos hubiesen aceptado a Cristo. Lo habían recibido como Señor y Salvador, habían creído en Él, pero Pablo le dice: y ya fueron llenos del Espíritu Santo. Pues ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Ok, entonces vamos a orar. Y Pablo les impuso las manos y están orando, hermano, en lenguas, profetizando. El Espíritu de Dios está diciendo que va a venir un poderoso avivamiento sobre toda la ciudad de Éfeso. La Biblia dice, el Señor dice que los espíritus demoníacos de esta ciudad van a ser reprendidos. Hermano, comienza el avivamiento. Eran 12 hombres los que fueron llenos del Espíritu Santo y se levantó una poderosa iglesia. En Hechos capítulo 8, el Evangelio llega a Samaria y igual, hermano, gente recibe a Cristo, se goza, recibe milagros, sanidades. Y cuando los apóstoles se dan cuenta que Samaria ha recibido el Evangelio, dice Hechos 8, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, hermano. Si no fuera necesario, los apóstoles hubieran dicho: bueno, pues ya aceptaron a Cristo, ya se arrepintieron, ya se convirtieron. Les falta la llenura del Espíritu Santo. Y van desde Jerusalén hasta Samaria, hermano. Hacen un viaje especial, nomás para ir a orar por ellos, para que reciban la llenura del Espíritu Santo. Porque ese es el sentido de la vida cristiana, hermano. Es la plenitud. La vida cristiana agarra lo esencial, hermano, la plenitud de la presencia de Dios. Por eso es que también a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, a esta misma iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, les está enseñando en el versículo 19, le dice Pablo estas palabras: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. La llenura del Espíritu Santo, hermano. El bautismo es básico y fundamental. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, también la Biblia nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces quiere decir, hermano, que toda la inteligencia, toda la sabiduría, toda la revelación tiene que venir
por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que vela sobre la iglesia, es el que opera, es el que enseña, es el que dirige, es el que muestra y da la revelación a la iglesia. Entonces veamos que solamente así podemos creer que va a venir un avivamiento, hermano. Porque tenemos que creer que viene un avivamiento, pero el avivamiento va a venir si nos abrimos a que el Espíritu Santo, hermano, nos llene. Veamos segundamente la crisis existencial o el vacío de la vida. 4 ciegos fueron probados. Lo llevaron y al primer ciego lo hicieron que le tentara la pata, la pierna al elefante. Y el ciego dijo: los elefantes son como los árboles. Esa fue su percepción. Y al otro ciego le hicieron que le tentara la panza, la barriga. Los elefantes son como las paredes de los edificios. A otro lo hicieron que le tentara las orejas, y como papaloteaban el elefante, los elefantes son como las aves. Y el otro agarró la trompa. Los elefantes son como las serpientes, ¿verdad? La trompa. Cada uno tenía su propia percepción, su propio concepto. Cuando hablamos de los conceptos, hermano, es una representación mental de un objeto, hecho, cualidad o situación. Cada persona puede tener su propia opinión o su juicio de una cosa o de una persona. Usted puede tener un concepto de su vecino, puede tener un concepto de mí, de cualquier persona, puede tener un concepto, ¿verdad?, acerca de un carro, ¿verdad? Alguien puede decir: los carros Ford son buenísimos. Y otro que lo escuché por ahí: a mí siempre me dejaba tirado un Fordcito que tenía. Entonces quiere decir, hermano, cuando hablamos de conceptos, puede haber conceptos erróneos, y de ahí pueden venir definiciones que son también erróneas. Cuando hablamos de definiciones, estamos hablando en definitiva de un asunto que está así, algo que se decide, que se determina, la solución de algún asunto o cuestión, definir o fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o una cosa. A lo mejor ya lo enredé, ¿verdad? O sea, que usted, hermano, agarre un concepto y defina una situación, pero a su propia manera. Por ejemplo, la filosofía dice: una cosa es que tú veas un vaso a la mitad medio vacío, y veas un vaso a la mitad medio lleno. Entonces, velo medio lleno, no lo veas medio vacío. Pero es filosofía hueca y barata, hermano. En Dios nada de a medias, es lleno del Espíritu Santo, hermano. Conceptos erróneos, definiciones equivocadas, la puede tener cualquier creyente. Pensar que la vida cristiana es así, no puede ser como los ciegos, hermano, su propia percepción. Pero en Juan, en el capítulo 16, el Evangelio nos enseña en el versículo 13, hablando acerca del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga esa llenura, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se revelará, enseñará, instruirá, capacitará, pero de una manera directa, hermano, de Dios. Ahora, la crisis existencial, hermano, viene cuando o hay vacío de Dios, hay vacío de la presencia de Dios, hay vacío de la plenitud de la presencia de Dios, hay ausencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, viene una crisis existencial, hermano. Pablo le habla a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, y le dice en el versículo 6, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese fuego, hermano, es una alusión también al fuego del Espíritu Santo que en la vida de Timoteo se había apagado, hermano. Y por causa de ese apagamiento del Espíritu Santo que en otro tiempo lo hizo vibrar, ese Espíritu Santo que lo hizo testificar y levantarse como un obrero, porque era un obrero de la iglesia de Éfeso, era el pastor de la iglesia de Éfeso, pero las pruebas, los problemas, las dificultades que él había enfrentado habían hecho que esa llenura del Espíritu Santo se viniera abajo, hermano. Pablo le tiene que hablar, le tiene que ministrar, que avive ese fuego. ¿Por qué? Porque hay una crisis existencial en la vida de Timoteo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, hermano? Lo que está pasando en la vida de Timoteo es que un espíritu de cobardía está tomando el lugar del Espíritu Santo, hermano. Que el Espíritu Santo es de poder, es de amor y es de dominio propio. Pero a estas alturas Timoteo tiene miedo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo ahí en 2 Timoteo capítulo 2, hermano? 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Se lo está diciendo clarito, hermano. Timoteo, andas medroso, andas temeroso, andas pusilánime. Timoteo, ponte las pilas, aviva el fuego, o sea, llena ese depósito, busca a Dios. ¿Y qué más está pasando, hermano? Dice, versículo 8, por tanto, no te avergüences. Se está avergonzando, hermano, se avergonzaba del Señor, se avergonzaba de Pablo. ¡Qué avergüences! Le dice, porque el espíritu de temor, hermano, produce inseguridad. El espíritu de cobardía produce miedo. Da testimonio. Y una cosa más es que ya no están participando de las aflicciones por el Evangelio. Y a Timoteo le saca la vuelta a las responsabilidades, al trabajo. Y eso es lo normal en la vida de cualquier creyente, que en su corazón el Espíritu Santo se aleja, se apaga. Ya no quiere pagar el precio. Y Timoteo, Pablo le tiene que decir, Timoteo, tienes que participar de las aflicciones por el Evangelio, porque se paga un precio, hermano. Predicar el Evangelio es un precio. Hay que andar por aquí, por allá, hay que andar moviendo bocinas, aparatos, cables, hay que, en algunos casos, vaya a pedir, hermano, vaya a pedir luz allá, a ver si le quieren dar. No,
da vergüenza ahí. Gloria a Dios que Dios nos ha bendecido una plantita de luz a nosotros. Ya ponemos la plantita y vámonos, recio. Pero hay que buscarle la manera de predicar. Participa de las aflicciones por el Evangelio, porque cuando un creyente está, hermano, en su plenitud, en la llenura del Espíritu Santo, amén, no le teme a eso. No batalla, hermano, para participar por las aflicciones, de las aflicciones por el Evangelio. Esa es la realidad. Hay falsos conceptos y falsas definiciones que muchos creyentes agarran. Y los resultados, hermano, son en algunos casos desastrosos. Por ejemplo, cuando Sansón se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba ahí, ya no estaba con él, pues ya era tarde. El enemigo lo agarró, le sacaron los ojos y lo pusieron como buey a trabajar, hermano. Perdió su autoridad, su fuerza, su dominio, porque el Espíritu de Dios, hermano, se fue de él. O sea, no dejó de andar de maquetón, pues, de enamorado, de coscolino. Gloria a Dios que aquí no hay de esos. Se fue el Espíritu de Dios.